Caminando en el Espíritu, parte 2. Y así que quisiera pues de que meditemos nuevamente y continuemos en este tópico de Caminando en el Espíritu, porque también tiene que ver tal vez como una continuación de los previos audios o vídeos que estamos produciendo o trayendo referente a Caminando en Victoria o viviendo una vida en victoria en Cristo. También podríamos ponerle el mismo título, pero es Caminando en el Espíritu, parte 2. Así que vamos a orar. Vamos a orar por un momento. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu presencia en nuestras vidas, por tu guianza, Espíritu Santo, por la sabiduría que tú impartes en nosotros, por tu gracia. Te damos gracias, Señor, por el discernimiento y el conocimiento que tú nos das, pones en nuestros corazones, en nuestros espíritus, para poder comunicar y poder vivir, Señor, esta caminata, esta carrera que tenemos por delante, y lo hacemos, Señor, en pleno gozo y en victoria, y lo digo con claridad, Señor, en todas las áreas de nuestras vidas. Señor, porque esa es tu perfecta voluntad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Hemos venido estudiando este tópico de Caminando en el Espíritu. En el pasado hemos hablado acerca de Caminando en Victoria en todas las áreas de nuestras vidas. Y en esta oportunidad también, pues, vamos a continuar con esto. Pero quiero ser un poco más específico en esta área, porque después de todo este tiempo que hemos estado hablando y predicando y enseñando esta palabra acerca de caminar en victoria, quiénes somos, nuestra identidad, acerca pues el resultado de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, hemos venido hablando y todo esto y me llena de gozo ver de que hay muchos hermanos que escuchan estos audios, que están acá, que están en Bogotá, que están en diferentes partes del mundo, que sintonizan pues a estos mensajes. Y lo sé porque yo recibo comunicación por ellos y comparten conmigo referente pues acerca de esta palabra y cómo ellos están yendo. Entonces me da gozo ver y saber de que hay muchos hermanos que están caminando en victoria, que están caminando pues en esta identidad, están caminando en el Espíritu y tienen un mayor entendimiento, y que son hermanos que han estado por años en los caminos de Dios, conociendo a Cristo, nacidos de nuevo, pero siempre lidiando con ciertas áreas en sus vidas. Pero al escuchar estos mensajes, ha sido el mensaje que les faltaba para que completen esa parte de que ellos no podían ver y cómo conquistarlo. Entonces, damos gracias a Dios por esto, damos gracias a Dios por su revelación de su palabra. Pero al mismo tiempo también quiero decir de que a pesar de que hay muchos hermanos que están caminando en esta identidad, hay otros hermanos que no están caminando en esta identidad. Y lo desean con todo su corazón y han escuchado esta palabra por bastante tiempo también. Pero tienen ciertas dificultades en algunas áreas de su vida. Entonces, este mensaje de hoy quiero dirigirme especialmente para aquellos hermanos. Cuando digo hermanos, son hombres y mujeres. Dirigirme especialmente a aquellos hermanos que tienen cierta dificultad en alguna área de su vida y cómo podemos atacar directamente ese problema o esa área de su vida y tener victoria sobre esa área y poder decir con sinceridad y con claridad de que sí el Señor nos ha dado victoria en todas las áreas de nuestras vidas.
Y quiero pues de que pongamos esto en nuestro espíritu, que sea pues como una revelación de la palabra de Dios. Es que si es que vemos la obra de nuestro Señor Jesucristo, y lo hemos dicho que fue una obra perfecta y completa, y al mismo tiempo suficiente para que nosotros podamos vivir en esa plenitud de su presencia, a pesar de las adversidades, a pesar de las pruebas y tribulaciones. De la misma forma como el Señor ha provisto para nosotros la salvación, de la misma forma como hemos encontrado en la palabra, y muchos hermanos que están escuchando esta palabra, usted tiene el pleno convencimiento en su espíritu de que usted es un hijo o una hija salvo. Si usted ha nacido de nuevo, si usted ha dado su vida y usted tiene ese pleno convencimiento, usted está seguro de que usted es salvo y que usted ha nacido de nuevo. Y no hay nadie que pueda quitarle eso de su mente, porque usted está plenamente convencido de que eso es cierto. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice y la palabra nos lo guía de esa forma. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra fe y confiamos plenamente pues en esta revelación de la palabra acerca de nuestra salvación y de que hemos nacido de nuevo, entonces no hay duda en ninguno de nosotros, no hay duda de esa verdad de que quienes somos como hijos de Dios. Esa misma fe que nosotros tenemos, esa misma fe que nos ha sido dada por su gracia, ahora estamos fluyendo en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Esa misma fe que nos lleva a nosotros al pleno convencimiento de nuestra posición en Cristo, es la misma fe que nos lleva a tener victoria en todas las áreas de nuestras vidas, especialmente en esas áreas en las cuales nosotros, me voy a poner yo también ahí, en esas áreas en las cuales hemos nosotros visto dificultad y vemos que no podemos vencer esa área en nuestras vidas. O sea, la fe que nosotros hemos recibido por gracia, esa fe que estamos plenamente convencidos que somos hijos de Dios y que hemos nacido de nuevo y que somos salvos y que sabemos de que cuando nos muramos nos vamos a ir al cielo en la presencia de Dios. Esa misma fe nos va a llevar a tener victoria en esas áreas difíciles que hemos visto nosotros, casi como podríamos decir, imposibles de poder vencer. Entonces, es en esta área en la cual me gustaría, pues, de poderme concentrar, porque existen, y yo le voy a decir que yo no he sido inmune a estas, a diferentes áreas en mi vida de poder tener victoria, pero gracias a Dios, revelado en su palabra, yo les puedo decir con pleno convencimiento que sí podemos tener. Vamos a como hemos dicho en otras veces, en otras oportunidades también, vamos a tener adversidades, vamos a tener pruebas, pero podemos salir en victoria de todas esas pruebas si realmente tenemos esta revelación de la palabra de que quiénes somos como hijos de Dios. Entonces, tengo algo anotado acá. Y vamos a específicamente apuntar a esas áreas en nuestras vidas de las cuales nosotros podemos, o hermanos pueden tener dificultad. Por ejemplo, hemos utilizado mucho este ejemplo de la rabia, por ejemplo.
Por ejemplo, tenemos la rabia, tenemos celos, tenemos la ira, tenemos resentimientos, hay hermanos que se ofenden con facilidad, hay hermanos que tienen pensamientos de lascivia, o hermanos que están envueltos en pornografía o tienen ciertas adicciones en su vida. Todas estas sentimientos y todas estas manifestaciones que todavía están en ciertos hermanos vigentes y que no tienen victoria sobre ellos, yo les voy a decir, mis hermanos, no son problemas, o mejor dicho, no son áreas en la vida de del pueblo de Dios, de hijos de Dios, que no tienen importancia. Son importantes. Yo les voy a decir por qué quiero enfatizarme en estas áreas, porque son estas pequeñas áreas que muchas personas tal vez no lo tienen, no lo consideran de importancia, pero yo le voy a decir, son de vital importancia. Porque son estos mismos sentimientos de que pueden romper una relación, pueden romper, por ejemplo, celos. Si un hijo o una hija de Dios todavía tiene problemas con esta área, pueden destruir una relación, pueden destruir un matrimonio. Resentimiento. Estos, si no le damos la importancia, pueden traer, pueden destruir una relación. Como también el ofenderse fácilmente. O o tener problemas con pornografía o ciertas adicciones. Son problemas que el cristiano o el hijo de Dios puede tener, y las cuales no pueden vencer, la cual puede resultar en problemas graves y poder afectar el resto de sus vidas si realmente no saben cómo lidiar con eso o cómo solucionarlo. Entonces, me gustaría pues de que en esta área quiero apuntar específicamente en una de ellas, y solamente va a ser un ejemplo. Va a ser solamente un ejemplo, porque no vamos a hablar de cada una de ellas. Yo voy a utilizar, por ejemplo, la rabia como ejemplo para ver cómo es que yo puedo vencer esta rabia en mi vida. Como la rabia, usted puede aplicar esta misma verdad de la palabra de Dios en el área, por ejemplo, de los celos, o si tiene resentimiento, o si se ofende fácilmente. Usted aplique lo que vamos a meditar en esta mañana. Usted aplique esto en el área en su vida en la cual usted no puede tener victoria. Y yo le quiero decir que si usted realmente puede tener victoria. Y no es una teoría, no es positivismo, no es pensar bien, pero es la realidad de que sí podemos caminar en victoria en todas las áreas de nuestras vidas. Yo le digo esto porque hay hermanos que con todo su corazón quieren vivir de acuerdo a la palabra, pero no saben cómo. Y espero pues de que en esta ilustración y en este mensaje podamos ver en la palabra de Dios de que sí podemos vencer esas áreas en nuestras vidas que parece que lo vamos a llevar a la tumba o cuando nos muramos, pero no. ¿Okay? Que esa frase no esté en su corazón. Entonces, ¿qué es lo que primero tenemos que tener en cuenta? Si hay una área en mi vida, okay, voy a ponerme el ejemplo y esta es una de las áreas que yo tenía y voy a utilizarlo, la ira, pero no necesariamente no era una área grande en mi vida, pero sí tenía problemas con esto, con la rabia. Especialmente, como lo he dicho anteriormente, y vamos a utilizar el ejemplo
¿cómo se llama? Cuando estamos manejando el auto, porque lo hemos utilizado en el pasado y lo vamos a seguir utilizando ahora para dar el ejemplo. Ok, ¿qué es lo que primeramente yo tengo que tener en cuenta? ¿Cuál es lo número uno para tener victoria sobre esta área de mi vida que tengo dificultad de vencerlo? Primeramente, usted tiene que estar seguro, y esto es bíblico, ¿ok? Segunda de Corintios 5:17. Usted tiene que estar seguro de que usted es una nueva criatura. Esencialmente, esto es lo primero que usted. En los estudios pasados que hemos tenido, hemos estado hablando también cómo caminar en victoria, y hemos visto ciertos pasos a seguir, y esto es tal vez un complemento de lo que hemos traído en el pasado. Pero lo primero que usted tiene que saber, y es que tiene que estar revelado en su espíritu, de que usted es una nueva criatura, usted es una nueva creación. Usted no es la misma persona que era antes de que usted llegue a Cristo. Usted tiene que tenerlo eso en su mente y tiene que tenerlo en su espíritu revelado. Y ese versículo de 2 de Corintios 5:17 es fundamental para esto. ¿Qué es lo que dice ese versículo? Dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Usted... Esa escuela dominical está, pero vamos a tener que ponerle, ¿cómo se llama? Silenciador por ahí. Ok. Entonces, usted, ese versículo, escuchen, ese versículo, yo le pido que se lo memoricen. Memorice ese versículo de 2 de Corintios 5:17. Porque cada vez de que usted enfrente adversidad en su vida que van a provocar el problema que usted ha tenido o que usted tiene en este momento y lo encuentra difícil de vencerlo, de que este versículo venga en su mente en ese momento y le haga recordar a usted de que usted es una nueva creación, usted es una nueva criatura, de que usted no es la misma persona que era usted antes de que venga a Cristo. Y esto es lo que es la palabra de Dios. Usted no es un hombre o una mujer o un hijo de Dios, una hija de Dios que está tratando de vivir mejor de lo que era antes. Usted no es esa persona que era antes ha muerto, usted es una nueva criatura y esto tiene que estar fundamentalmente grabado en su espíritu y en su mente. Porque esto es lo que cristianismo es. Cristianismo es una nueva creación y eso lo dice Pablo muy claro en Gálatas. Dice que no hay judío, no hay gentil, no hay griego. Inclusive dice, no hay hombre y no hay mujer, pero hay una sola, somos una creación, somos una nueva creación. Entonces usted tiene que primeramente estar seguro de este versículo. Segundo punto que usted tiene que tener presente cuando usted se enfrente en este tiempo, en este momento de que usted está enfrentando esa dificultad en su vida. Segundo punto que tiene que tener en cuenta de que usted ha sido liberado o liberada, escuchen, usted ha sido liberado y liberada de esa área de la cual usted no puede vencer. Y que usted, y ese problema y esa área en su vida que le encuentra difícil de poder vencer,
escuchen, ya no está más en usted, ya no está más usted en ese problema, ni es usted de esa forma. ¿Me entienden? No sé si me entienden. Supongamos la rabia. Este es algo en la cual yo tenía problemas, especialmente cuando estaba en el auto. Cuando yo me enfrento, cuando lo vamos a ver en un momento, porque tiene que haber un momento en la cual, escuchen, en la cual algo provoca en uno, en inglés se dice triggers, en español podríamos decir provoca, de que esto es una obra de la carne, ¿ok? De que esta obra de la carne se manifieste en mí ahora que estoy en Cristo. Tiene que haber algo que lo provoca. Porque simplemente esto no se manifiesta de la nada. Supongamos la rabia, ¿ok? Esto es hablando de la rabia, pero hay otras áreas en la vida de un cristiano que pueden ser provocadas sin realmente ver algo evidente que lo está provocando, sino que no lo vamos a hablar en esta mañana, porque ese tendría que ser otro estudio. Pero estoy hablando específicamente de estas áreas en nuestras vidas en la cual se necesita algo que lo provoque para que yo me sienta con rabia. O sea, esta rabia no va a venir de la nada. Tiene que haber algo que lo provoca. Entonces, si yo me doy cuenta de que es algo que lo provoca, está causando eso en mí, surge esa rabia dentro de mí, entonces yo tengo que, en ese momento que yo recibo, es un sentimiento, ¿okay? Es un sentimiento de rabia. Lo ha provocado, supongamos, ha sido provocado cuando yo estaba manejando el auto, y pongo este ejemplo nuevamente, alguien se me cruza. Y eso es lo que era bien típico en mí. Yo creo que la mayoría de nosotros, especialmente hombres, hemos tenido problemas en esa área. Yo lo he tenido. De que cuando alguien se me cruza, ¡boom! ¿Me entienden? De la nada. Uno está manejando bien, uno está tranquilo manejando. Uno está manejando tranquilo, pero de repente viene alguno se le cruza por X razón. Pero en ese momento, ¡boom!, viene esta ira, esta rabia. Y a ti te da ganas de adelantar el auto y cortarle nuevamente o hacer. Eso es lo que yo seguía. ¿Ok? Ahora, se da cuenta, algo ha provocado. Y ese sentimiento de rabia, y si usted se pone a analizarlo, si usted continúa con eso le va a llevar a hacer cosas de que más adelante después va a decir, ay, ¿por qué hice esto, no? Pero eso puede ser un ejemplo, pero puede ser aplicado en otras áreas, en diferentes circunstancias en su vida personal, en su matrimonio, que también pueden ser provocadas por diferentes áreas y nos pueden llevar a situaciones en las cuales nos vamos a arrepentir de realmente haber continuado con ese sentimiento y hacer caso, y es como si nos llevara realmente a hacer esas cosas horrendas cuando uno realmente no lo quisiera hacer, cuando en realidad no deberíamos caer en eso. Y la verdad es que eso es lo que le estoy diciendo, de que tengamos en cuenta cuando vengan esos sentimientos de rabia, en este caso rabia, usted es una nueva criatura. Ese problema usted lo tenía cuando estaba sin Cristo. Desde el momento que usted llegó a Cristo, eso murió en usted, porque eso es parte de la naturaleza corrupta, parte de la naturaleza pecaminosa que nosotros teníamos, pero eso ha muerto cuando llegamos a Cristo. Y usted tiene que darse cuenta, el punto número 2, de que usted ha sido liberado de esa rabia. Usted ha sido liberada de esa área.
Usted en realidad, en su nueva identidad y en la nueva creación que es usted, usted ya no tiene esa rabia dentro suyo. Usted está libre de esa rabia, está libre de ese sentimiento. Pero la situación es de que cuando alguien provoca, ese sentimiento vuelve a uno. Entonces nos preguntamos, ¿cómo es que yo puedo entender esto entonces? Entonces ahí es donde quiero atacar esta área de la rabia y cualquier otra área en la cual nosotros podamos tener problemas. Y es por ello que les estoy diciendo, ahora, la vida de un cristiano, supongamos en esta área de la rabia, la vida de un cristiano nacido de nuevo que tiene victoria en todas las áreas de su vida, cuando alguien me corta el camino y viene esta rabia en mí y yo me controlo y no hago nada y simplemente no dejo que continúe en mí y yo me controlo, ese controlar no es el caminar de un cristiano. Porque en ese momento yo estoy sintiendo ese sentimiento y simplemente, ¿qué es lo que estoy haciendo? Me aguanto. La vida de un cristiano no es de caminar nuestra vida aguantándonos y controlándonos. Eso no es la vida de un cristiano. La vida de un cristiano es de caminar en el fruto del amor, el cual es una expresión espontánea y natural de uno. Y el caminar de un cristiano es de que cuando alguien me corta, no sentimiento entra. No hay ningún sentimiento de rabia, la cual yo tenía antes. Y yo no tengo por qué luchar y aguantarme. ¿Por qué? Porque ese sentimiento ya no está en mí. Porque el Señor me ha dado las herramientas y las instrucciones y revelado en mí cómo tratar y cómo lidiar y cómo vencer esta área en mi vida en la cual yo tenía problemas. Y el caminar de un cristiano es realmente eso. De que cuando, en el ejemplo de esto de la rabia, cuando alguien me corta, simplemente yo observo lo que está ocurriendo y simplemente ya no hay sentimiento de rabia. Tal vez, cuando estaba sin Cristo, sí. Cuando estoy con Cristo y estoy aprendiendo a conocer su palabra y caminar en el Espíritu y caminar en amor, tal vez tenga dificultad en esa área porque estoy conociendo la palabra de Dios. Pero cuando ya ha sido revelada en mí y el Señor porque la palabra dice de que no somos ignorantes de las maquinaciones del diablo. Cuando el Señor me ha revelado en mí y ha revelado en mi espíritu acerca de esta área y cómo tener victoria, la verdad es que sí podemos tener victoria y la próxima vez que ocurra esta provocación de que yo tenga rabia, ya no va a ocurrir. O sea, tengo plena victoria, porque en el momento de que no tengo victoria voy a tener este sentimiento y voy a estar luchando contra este sentimiento. Entonces necesito crecer en esa área, necesito de que el Espíritu Santo me revele a través de su palabra qué es lo que tengo que hacer en esta área. Y cuando el Señor me ha revelado en su palabra, entonces ahora cuando es provocado, entonces ahora puedo caminar en paz. O sea, si es que alguien me corta el camino, yo simplemente sigo manejando. Y yo le voy a decir, es cierto. Alguien le puede cortar el camino y tener la intención, lo que antes a usted le causaba, se ponía como tomate, como dije la vez pasada, de la rabia, usted camina en paz y usted simplemente lo deja ir. Usted lo deja ir y por otro lado usted encima de ello usted lo bendice. Que el Señor te bendiga, ¿no?
porque uno se acuerda cuando uno estaba en esa posición, cómo uno se comportaba. O sea, el caminar de un cristiano no es tratando de controlarte y aguantarte esa rabia. No, es simplemente una expresión natural y espontánea de quién realmente somos, de que caminamos en el Espíritu, en el fruto del amor, en el fruto del Espíritu que es amor. Y cuando a alguien se le cruce, yo le voy a decir, usted está en paz, usted puede ir en paz. Eso es lo que es caminar en el Espíritu. Y eso es lo que es tener victoria en esa área de nuestra vida, en lo que se refiere a la rabia. Entonces, ¿cómo es que yo veo aquí en este momento, veo como 2 etapas? No sé si ustedes se han dado cuenta. La primera etapa es de que cuando yo estoy conociendo la palabra del Señor, ahora sé que soy una nueva criatura en Cristo, pero todavía tengo problema con esta área de la rabia. Entonces, cuando usted empieza a reconocer, ¿ok?, cuando usted tiene todavía problemas en esta área de su vida, lo importante es de que usted reconozca, escúcheme por favor, escúcheme, usted tiene que reconocer qué es lo que está ocurriendo en ese momento, por qué usted todavía tiene rabia ahora que es una nueva criatura. Y esta es la primera etapa, podría decir, una etapa de reconocimiento, qué es lo que está ocurriendo ahora que usted es una nueva criatura y tiene problemas en esta área. Y yo lo voy a decir, si fallamos en reconocer y reconocer el problema y la naturaleza de este problema, si fallamos en reconocerla, vamos a tener siempre problemas y nos va a llevar a la esclavitud de ese problema que tenemos y no vamos a tener victoria. Supongamos, voy a llevar nuevamente el área de la rabia. Si usted ha tenido problemas con esa área antes de que venga Cristo, y usted llega a Cristo y eso bíblicamente, de acuerdo a la obra redentora de nuestro Señor, ha muerto en usted y usted ya no tiene ese problema. Y eso usted tiene que tenerlo claro. Usted ya no tiene ese problema y el problema ya no está en usted. La rabia ya no está en usted. Usted es una nueva criatura. Entonces, pero si ahora que está en Cristo, si viene ese problema nuevamente, usted tiene que reconocer de que eso no está en usted, porque usted es una nueva criatura. Entonces, si no está más en usted, entonces, pero de todas maneras tiene ese problema, entonces, ¿de dónde viene ese problema? ¿De dónde viene ese sentimiento que usted tiene en ese momento, el cual usted tenía? Si usted ha tenido ese problema antes de que venga con Cristo y lo tiene ahora que está en Cristo, es en la mayoría de los casos de la cual a través del tiempo, pues la experiencia de que he podido ver es de que se puede tratar de una entidad espiritual familiar que usted tenía cuando estaba sin Cristo, de una entidad espiritual de maldad. Y a través de los años pues hemos aprendido de que por cada pecado, por cada área, obra de la carne que uno tenía antes de Cristo, hay un correspondiente espíritu inmundo. En este caso, si usted tenía problemas con la rabia, cuando estamos sin Cristo, un espíritu de rabia toma posesión de uno y es por la cual que muchos tienen dificultad de poder deshacerse de ello. Si estás sin Cristo, no puede hacerlo uno.
Pero lo lindo cuando estamos en Cristo, todo eso muere. Y esa es la verdad del Evangelio. Todo eso muere, porque eso es lo que le dije en 2 Corintios 5, 17. Todas las cosas viejas han pasado, he aquí, todas son hechas nuevas. O sea, todo lo que yo era antes ha muerto en la cruz y soy una nueva criatura. Pero ahora que soy una nueva criatura, viene todavía este sentimiento de rabia, entonces es una entidad espiritual de maldad que no está actuando dentro de mí, sino que de afuera de mí, tratando de oprimirme y hacerme sentir que no he cambiado y que todo sigue igual. Y es una artimaña del enemigo. Y es por ello que Pablo dice que no somos ignorantes de las maquinaciones del diablo. Entonces, si usted tiene ese problema y usted reconoce la naturaleza de esa rabia, que es una entidad espiritual, entonces usted va a actuar apropiadamente para vencer ese sentimiento que está en usted. ¿Y qué es lo que usted hace cuando ese sentimiento viene a usted? Reconociendo de que es una entidad espiritual. Entonces, ¿qué es lo que usted hace? Simplemente no lo deja entrar. Usted tiene que reconocer, porque en ese momento usted tiene que darse cuenta, usted dice en sí mismo, esto pues lo que hacía yo, usted dice, Señor, yo soy una nueva criatura en ti. Este problema de la rabia yo lo tenía cuando estaba sin Cristo, pero ahora soy una nueva criatura y yo estoy libre de todo esto. Y este sentimiento de rabia que estoy sintiendo ahora no lo voy a dejar progresar, no lo voy a dejar entrar en mi vida. Yo le cierro la puerta en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo usted? Usted está reconociendo esta entidad que no es usted, es una entidad espiritual que quiere venir a oprimirle nuevamente en esa área que usted era débil y tenía problemas antes de que venga Cristo. Si usted falla en reconocer la naturaleza de este sentimiento y usted dice, oh, Señor, yo pensé de que había vencido este problema en mí. Desde el momento que usted se apropia de este sentimiento de que usted dice que está en mí, usted da lugar, usted le abre la puerta a este sentimiento y este espíritu de rabia se apodera de usted, lo agarra a usted y lo va a continuar acosando. Y si usted no llega a discernir eso le va a seguir hasta que usted llegue al entendimiento de lo que estamos enseñando en esta mañana. Si usted se echa la culpa y usted dice, no, yo pensé de que era una nueva criatura, mire, todavía tengo este problema. Entonces, ¿qué es lo que usted está haciendo? Usted simplemente está abriendo la puerta, está dejando entrar a esta entidad que se apodere, que le agarre a usted y tenga problemas y nunca vencerlo. Usted véalo, mi hermano, a lo que le quiero llevar es esto, de que cuando venga este sentimiento, esto es como yo lo veía, esto es como yo lo he visto y la palabra pues me ilustra de esta forma, porque podemos encontrar la palabra como dice el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, cuando hemos tenido problemas en esta área, diferentes áreas, y ahora en Cristo, hay un espíritu familiar, ese se llama un espíritu familiar, en inglés se llama familiar, en español yo creo que también está bien utilizado, a familiar spirit es en inglés, de que estaban con nosotros cuando estábamos en Cristo, ahora que estamos en Cristo, viene a atacarnos nuevamente para llevarnos nuevamente a la esclavitud que teníamos cuando estábamos sin Cristo.
No es que está dentro de uno, porque ya somos libres de todo eso. Ahora tenemos el Espíritu de Dios viviendo, pero es fuerzas, entidades externas que nos tratan de llevar, arrastrar nuevamente a esa clase de vida que teníamos cuando estábamos sin Cristo. Pero ahora el Señor nos ha dado el discernimiento, la sabiduría y las armas para poder resistir, para poder controlar y deshacernos de esas fuerzas y salir en victoria. Y lo importante es esto, de que necesitamos reconocer de que es una entidad de maldad, es una entidad espiritual que viene a llevarnos nuevamente a esa clase de vida que teníamos. Si fallamos en reconocer y le admitimos que todavía somos nosotros, en ese momento caemos y vamos a tener problema y problema y problema, hasta que lleguemos a este discernimiento. En Juan 4, en el Evangelio de Juan, veamos cómo es que la palabra nos ilustra esto lo que estoy hablando. Evangelio según San Juan, capítulo 10. Voy a leer desde el versículo 1 hasta el 5. Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Versículo 5. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Aquí el Señor está hablando acerca de que Él es la puerta. Bueno, en otra parte donde abre la puerta, pero Él es el pastor. Dice, y el portero que abre, entonces el Señor llama a sus ovejas y las ovejas conocen su voz. Las ovejas conocen su voz. Entonces, cuando Dios nos habla a través de su palabra, cuando escuchamos, cuando el Señor nos ministra, entonces reconocemos su voz. ¿Cómo es que reconocemos su voz? Estoy hablando no solamente de escuchar su voz en nuestro espíritu, pero la ministración de Él y de su espíritu en nosotros. ¿Cómo sabemos que es Dios quien nos está ministrando? ¿Cómo sabemos de que es su presencia? ¿Cómo sabemos? Porque dice, conocen mi voz y lo siguen a Él. Entonces, no sé si usted sea, yo pienso que sí, porque no creo que sea el único. Usted ha sentido la presencia del Señor. Usted ha sentido su presencia. ¿Qué es lo que le lleva? Su presencia le lleva a adorarle. Su presencia le lleva, su unción le lleva a usted a meditar en su palabra. Su presencia le lleva a usted a tener esa comunión con Él. No sé si usted ha sentido. En inglés hay una expresión donde se dice, heaven is pulling. Usted siente ese jale, no es jale, esa pull, esa tendencia, usted tiene esa tendencia a estar en su presencia. No sé si usted ha sentido eso. Usted siente esa unción, siente ese llamado, esa voz de que le lleva a usted a adorarle, estar a usted en comunión con Él.
de estar meditando en su palabra, o sea, tiene hambre de ser por su palabra. Y que han habido momentos en mi vida, inclusive cuando uno está manejando en el auto, usted siente, es heaven is pulling, el cielo me está atrayendo, podríamos decir. En el cielo me está atrayendo en el sentido de que su presencia me atrae. Y en pleno auto, pues uno siente la necesidad inclusive de detener el auto en ese momento, bajarme del auto y postrarme ahí donde esté y postrarme ante su presencia y adorarle. Llega hasta tal momento en que uno siente en su espíritu el llamado de Dios, la unción de Dios. Eso es cuando Dios nos está hablando. Nosotros reconocemos su voz, entonces lo seguimos. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu reconoce la voz de nuestro pastor, nuestro Señor Jesús. Pero luego hay otras voces. Estas voces de la ira, estas voces de los celos, estas voces de la rabia. Entonces, este tipo de voz nosotros no seguimos. ¿Por qué? Porque reconocemos de que Él no es a quien seguimos. Eso es lo que el Señor nos está diciendo aquí en este versículo. En el versículo 5 dice, mas al extraño no seguirán. ¿Cómo sabemos de que es un extraño? Porque no da testimonio de la presencia de Dios en mí. Porque no es lo que amor es. Rabia no es parte del fruto del Espíritu de Dios en nosotros. La rabia es una obra de la carne, quien yo era. Entonces, cuando yo siento esta rabia, siento estos celos, resentimiento, me ofendo, todo este tipo de voces, entonces yo no lo sigo. ¿Qué es lo que hago? Simplemente lo rechazo en el nombre de Jesús. Lo rechazo de mí, pero al mismo tiempo reconozco de que es una entidad espiritual que está tratando de llevarme a quien yo era antes de que venga Cristo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo resisto en el nombre de Jesús y lo rechazo en ese momento y le digo no. Entonces no lo sigo. Y ahí es donde, escuchen, donde está en 2 de Corintios. Vayamos a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, lo que vimos la vez pasada. 2 de Timoteo, en el capítulo 1. Uy, se me acaba el tiempo y no he terminado. No he terminado. En el versículo 7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Ok, Dios nos ha dado no un espíritu de cobardía. En otras traducciones dice de temor, sino de amor, poder y dominio propio. Ahora, este espíritu de dominio propio, como dije la vez pasada, no es de dominio propio para que yo me trate de controlar y no manifestar la carne. No se trata de dominio propio, no tiene nada que ver con lo que usted tiene adentro. Usted adentro ya no tiene ninguna de estas áreas que usted tenía problemas de la carne. Usted ahora es una nueva criatura, usted es amor, usted camina por el Espíritu. Pero este dominio propio que el Señor nos ha dado para cuando vengan estas tentaciones, cuando vengan estas atracciones de que nosotros antes teníamos, cuando estos espíritus familiares vengan y tratar de llevarnos a la clase de vida que teníamos antes, entonces el Señor dice que nos ha dado espíritu de dominio, amor, poder y dominio propio. El dominio propio en el sentido de que para resistir todo ataque del enemigo y decir no a estos sentimientos que antes nosotros teníamos, porque ya no somos ahora. O sea, mis hermanos, esta primera etapa de que estamos, podríamos decir, estamos luchando de vencer esta ira o esta rabia que en el caso mío,
La primera etapa es de que yo estoy tratando, estoy luchando, estoy no batallando, sino luchando contra esta rabia que yo tenía. O sea que este caminar de lucha con esta rabia no es lo ideal de mi caminar, porque el Señor me ha dado victoria ya sobre esto. Lo ideal es, con lo que dije antes, es de que cuando yo esté caminando y venga y alguien provoque lo que antes provocaba en mí, entonces yo estoy libre de esa rabia. Entonces ahora, la etapa número 2, ¿cómo es que yo ahora puedo ser libre de esta rabia? Porque he reconocido que he resistido y ha huido de mí. Pero si yo no hago nada al respecto, siempre voy a tener este ataque y voy a estar resistiendo y va a estar huyendo. Voy a estar atacando, me va a estar atacando, voy a estar resistiendo y va a estar huyendo. Eso no es mi caminar. Eso no es nuestro caminar como hijos de Dios. Y yo veo pues en nuestro Señor Jesucristo de que Él no vivía de esa forma. Él vivía, nuestro Señor Jesús caminaba en el Espíritu y vivía todo el tiempo en amor. Y como dije la vez pasada, vivía en amor, en autoridad y en poder. Y esa es nuestro caminar. Nuestro caminar es de caminar en el fruto del Espíritu, que es amor en todo momento. Cuando tenga una adversidad, caminar en autoridad y en poder. Y no enredarnos en estos problemas y en estas obras de la carne que nosotros teníamos antes de venir a Cristo. O sea, caminamos en paz y en gozo todo el tiempo, a pesar de las adversidades. Estamos caminando en el Espíritu, que es caminar en amor. Entonces, ¿cómo es que ahora llego? ¿Cuál es la próxima etapa o paso, podríamos decir, de no estar viviendo, luchando todo el tiempo, sino vivir en una expresión espontánea de mi vida y caminar en paz a pesar de todas estas cosas? ¿Cómo es que puedo llegar ahí? Vayamos a Romanos. A Romanos, me faltan 5 minutos. Romanos capítulo 10. Y esto lo hemos hablado en el pasado, pero no lo he traído de esta forma, porque yo veo pues que es la sabiduría de Dios que nos habla a través de su palabra. ¿Cómo es que yo puedo ahora hacer? Ahora mi pregunta es esta: ¿cómo es que yo puedo hacer para que la palabra se haga una realidad en mi vida y yo camine en el fruto del Espíritu, que es amor, en todo momento de mi vida, y no estar tratando y no estar luchando con estos sentimientos que yo tenía antes, sea cual fuera el sentimiento? ¿Cómo yo puedo vivir en gozo y en paz constantemente como nuestro Señor Jesucristo? Hay 2 elementos que tenemos que tener presente en esto. Si usted quiere, si usted desea que la palabra se haga una realidad y que usted esté viviendo la palabra y se haga carne en usted, hay 2 elementos muy importantes. Uno de ellos es fe y el otro es confesión. Nuestra fe y nuestra confesión. 2 elementos que son de vital importancia para nuestras vidas. ¿Y cómo es que lo hemos utilizado estas 2 áreas de la fe y nuestra confesión? Lo hemos usado y el Señor nos revela pues a través de su palabra, es por la cual nosotros somos salvos y nacemos de nuevo. Porque si usted no cree y no confiesa, entonces no cumple lo que está diciendo la palabra. Miren lo que dice el capítulo 10 de Romanos, versículo 8, 9 y 10. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo.
Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Estos dos elementos, primeramente uno es creer en tu corazón y luego lo confiesas con tu boca. Tiene que haber la fe y algo activo en nosotros que es nuestra confesión, que van a activar en nosotros lo que Dios ya ha hecho a través de Cristo en su obra redentora. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy? Esta es la verdad de la palabra de Dios. Es a través de estos versículos de que es que nosotros sabemos de que tenemos la oración de salvación. Pero nosotros hemos llegado al entendimiento de que que no necesario, bueno, que sí es una oración de salvación, pero nosotros vamos más allá, nosotros vamos de que es una oración de un nuevo nacimiento. Tiene que haber de todas maneras el creer en nuestro corazón y el hablarlo y confesarlo con nuestros labios, con nuestra boca. O sea, el principio es de que yo lo creo en mi corazón y lo confieso con mi boca. ¿Qué es lo que hago? Yo ahora, si quiere, escúcheme, si quiere usted de que la palabra de Dios se haga carne en usted, de que ahora su posición, quién es usted en Cristo, y que usted ya lo sabe, quién es usted ahora en Cristo, que la palabra se haga una realidad y que usted no esté batallando y lidiando con estas manifestaciones que antes tenía usted. Si usted quiere vivir en paz y en gozo todo el tiempo, yo le voy a decir, es posible. Usted ponga en práctica esto, porque esto es la palabra de Dios. Y a través de estas dos áreas en nuestras vidas, de creer en nuestro espíritu y confesar con nuestra boca, usted va a permitir de que la gracia de Dios se manifieste en usted, a pesar que la gracia de Dios ya está en usted. Esa gracia de Dios lo transforme y usted camine en esa paz y en ese gozo, a pesar de las adversidades que usted va a tener. Entonces, ¿qué es lo que usted hace cuando viene? Usted lleva este principio, esta palabra de Dios en el lugar secreto y empieza a hablar la palabra de Dios a Dios. Primeramente, usted lo cree en su corazón, ¿quién es? Yo soy una nueva criatura en Cristo. Señor, tú me has dado completa libertad, Señor, de toda obra de la carne, todo problema que yo tenía cuando estaba sin ti, Señor. Ahora soy una nueva criatura. Soy un hijo, una hija de Dios llena de tu Espíritu Santo. Tú has perdonado todos mis pecados, me has librado de toda opresión del diablo. Señor, me has dado completa victoria ahora a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesús. Te doy gracias, Padre, porque tu Espíritu Santo mora en mí ahora. Soy una nueva criatura, soy un hijo, una hija de Dios llena de tu Espíritu Santo, en donde yo camino, Señor, manifestando tu amor y tu poder y tu autoridad. Señor, gracias porque yo ya no tengo lucha contra carne ni sangre, pero Señor, reconozco de que estas manifestaciones vienen del enemigo y Señor, yo lo derroto y lo derribo de mi vida y cierro la puerta a todo acceso del enemigo que quiera venir, y tú me has dado completa victoria y ahora puedo caminar en paz y en gozo. Y Señor, te doy gracias porque tú has puesto eso en mi espíritu. ¿Y qué es lo que está haciendo usted? Usted está confesando la palabra, usted primeramente lo cree en su corazón y luego usted está confesando la palabra a Dios. ¿Y qué es lo que Dios hace? En ese momento Él ve la fe y lo que usted está poniendo en práctica, y Dios, por su gracia a través de su Espíritu Santo, empieza a transformar su vida, y usted se va a dar cuenta a medida que usted ponga esto en práctica y en práctica, en práctica y en práctica. Cada vez que alguien le corta, cuando usted está manejando en esta área de la rabia, usted se va a dar cuenta de que ya no hay ninguna rabia. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en usted? Dios lo ha transformado. Usted, en realidad, ¿qué es lo que ha hecho? Usted ha renovado su mente con la palabra de Dios, y Dios, por su gracia, ha transformado su vida, y usted empieza a caminar en esta
palabra que se ha hecho una realidad en su corazón, en su vida. Y no es la única forma, no es la única versículo que el Señor nos da en su palabra. No queda tiempo para entrar en el otro que está en Isaías, que también lo hemos estudiado. Pero yo le voy a decir, mis hermanos, podemos tener victoria, ya la tenemos. Hay hermanos que están viviendo en esta plenitud de la palabra de Dios. Y si usted es una de ellas que está lidiando en alguna de estas áreas, yo le digo, mi hermano, mi hermana, usted tiene victoria en todas esas áreas de su vida. Simplemente usted tiene que poner fe en lo que Cristo ha hecho en usted y confesar quién es usted. Y reconocer que cuando tenga esos encuentros nuevamente, reconocer de que eso ya no está en usted, que no es usted, sino que es una entidad espiritual maligna que viene a tratar de arrastrarlo y llevarlo a la misma posición que usted tenía antes. Usted ya no es esa persona, usted es una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Te damos en el nombre de Jesús. Y yo declaro, mi Dios, toda victoria, Señor, sobre todo hermano y hermana que tiene problemas en esta área de tener victoria en ciertas áreas de su vida. Yo los declaro, Señor, libres, Señor, porque son hijos e hijas de Dios, llenas de tu Espíritu Santo, que caminan, Señor, en el fruto del Espíritu, que es amor. Gracias, mi Dios, que caminan en amor, en autoridad y en poder, así como nuestro Señor Jesús, para la gloria y la alabanza de tu nombre. Amén. Amén. Gracias.